Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Señor. Amén. Verso 36 dice así de la siguiente manera. Me parecía algo así, no sé. ¿Listo? Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. El fruto del Getsemaní. La palabra Getsemaní es de origen caldeo. Significa prensa de aceite o de aceitunas. Era un huerto muy cercano a Jerusalén. Allí era muy corriente que el Señor fuese a orar en compañía de sus apóstoles. La verdad es que la palabra Getsemaní directamente habla de una piedra que tenía aproximadamente un peso de 130 kilogramos, piedra que se usaba como una prensa para extraer el aceite de oliva. Era movida casi siempre por un asno. Es de la misma de la cual el Señor Jesús hizo mención en Mateo 18:6 cuando dijo, pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Es de esa misma piedra que él habla. El lugar lo llamaron Getsemaní porque era el lugar donde se procesaba pues las aceitunas, y a través de ese proceso con la piedra y jalada por un asno, entonces comenzaba a oprimirse de forma tal que entonces extraían el aceite. Se acostumbraba que el primer aceite que extraían era usado para ungir o dedicar a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. En los evangelios de Mateo y de Lucas se da un testimonio, me parece a mí como muy fiel, del estado de agonía y profunda tristeza que el Señor Jesús estaba soportando. Y la verdad era, de alguna manera, como debido al enorme peso del pecado de toda la humanidad que allí en ese momento lo estaba oprimiendo. Era el Getsemaní del Señor Jesús. Estaba en ese momento, en ese instante de esa oración, estaba siendo molido, estaba siendo aprisionado por el gran peso que estaba en este momento recibiendo sobre su alma, sobre su espíritu y sobre su cuerpo por causa del pecado de todos nosotros. Isaías lo presenta de una forma muy clara cuando dice en el capítulo 53, el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías lo presenta
en los dos momentos o procesos de Jesús, el del momento de la oración y en el momento de su crucifixión. Está sintetizado en estos versos. Amén. Ese enorme peso que estaba sintiendo y viviendo el Señor, lo estaba moliendo, lo estaba como aplastando hasta que brotó de él, así como brota de la aceituna el aceite a través del proceso de ser aprisionada, brotó de nuestro amado y precioso Salvador esa sangre. Comenzaron a expresarse las primeras gotas de sangre. Lucas nos lo dice de la siguiente manera. Capítulo 22, verso 44. Y oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Hablando de la agonía interna que había en él, de ese sufrimiento intenso que estaba viviendo. Algunos exégetas han pensado que su sufrimiento y su angustia era tener que enfrentar la muerte, pero la verdad no era. La verdad para mí no es que él estaba en esa angustia, porque él no era un hombre común y corriente. Nosotros los seres humanos sí nos angustiamos y desesperamos cuando estamos casi frente a la muerte. Los que antes se sentían fuertes y valientes y que desafiaban la muerte, ahora, frente a la muerte, esa persona pide misericordia y si tiene que hablar con Dios le pide que no quiere morir, que desea vivir más. Pero este no es el caso de mi Señor. Él no estaba en angustia enorme por causa de enfrentarse a la muerte. Él gustó la muerte, dice. O sea, estuvo dispuesto a morir. Lo que lo angustiaba y lo llevaba a ese estado de agonía tal era simplemente que sobre él estaba cayendo todo el peso de la iniquidad, de la perversidad, de la rebeldía del ser humano. Estaba siendo cubierto su cuerpo santo y aún su alma cubierta por el peso horrendo del pecado. Esa sangre preciosa, esas primeras gotas que nacieron o que sucedieron en aquella agonía en el huerto de Getsemaní, era el primer fruto de la obra preciosa que él iba a completar al día siguiente. Era simplemente eso. Era la primera muestras preciosas para el Dios eterno que lo había puesto en ese momento. Amén. Pero esa preciosa sangre fue la que nos dio la libertad. Esas primeras gotas de sangre fueron las que nos trajo a nosotros la salvación, que nos entregó el perdón. Esa sangre preciosa que nos dio la vida y nos compró. Allí estaba empezando a brotar. Sería un río inagotable que hasta el día de hoy todavía brota. Las heridas de mi rey están abiertas en los cielos. No, no se cerraron. No, su sangre no se secó. Su herida no se sanó. Todavía su herida están abiertas. Están allá como un testimonio vivo de la perfecta y magnífica obra que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El apóstol Pablo nos lo recuerda a nosotros los creyentes, cuando en su primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son nuestros, sino que son de Dios. Ahora usted y yo que me está escuchando, hermano y hermana,
Ahora usted, hermana, joven, hermano, ahora somos reyes y sacerdotes. Somos un linaje escogido. Somos una nación santa. Hombres únicos y especiales y mujeres únicas y especiales sobre la faz de la tierra. La perfecta obra de Dios. No es hablar de la obra, de la perfecta obra de Dios. No se está hablando de que somos tan lindos y especiales en nuestro físico o en nuestro cuerpo, sino en la obra perfecta de Dios en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ahora somos la magna obra de Dios sobre la faz de la tierra. Los ángeles nos admiran y permítame, aunque no es cierto, pero permítame poner esta palabra, sienten como envidia porque nosotros siendo nada, Dios tuvo misericordia de nosotros. A ellos nunca los llamó hijos, pero a usted y a mí nos ha llamado sus hijos. Nos ha engendrado de nuevo, nos ha hecho nuevas criaturas. Somos el producto de una espantosa noche de dolor, tristeza, angustia, soledad y profunda agonía del ser más extraordinario, del que es más sublime que los mismos cielos. Él llevó todo este peso sobre su cuerpo, sobre su humanidad, y aún tocó su alma para darnos a nosotros la bendición de convertirnos en el trofeo más maravilloso que un día le mostrará a los ángeles y aún a Satanás. Él llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegó al lugar que él quería ofrecer la primera parte de su sacrificio, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, aún con su rostro en tierra, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí estaba el Cordero de Dios, colocándose en la voluntad perfecta de Dios, en el designio. Había sido elegido él para ponerse en nuestro lugar. Y por esta razón él podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal, toda la inmundicia y perversidad que sobre él se cernía. Él siendo santo y puro, ahora se haría maldito por nuestra causa para redimirnos de esa maldición. Pablo nos lo presenta de esta manera en Gálatas, capítulo 3, el verso 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él tenía un choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Por eso Pablo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 3 veces hizo la misma oración, confirmando de esta manera que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. No titubeó ni un solo instante. No puso por encima de la voluntad del eterno Dios, no puso él su voluntad, sino que se sujetó. Amén. Pero también 2 veces les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación.
Y era la misma advertencia que ya les había hecho cuando les hablaba de su futura venida. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hablando de su preciosa venida. Él había llevado consigo a sus más cercanos discípulos, aquellos que también le habían visto cómo resucitaba a la hija de Jairo. Los mismos que invitó que lo acompañaran al monte donde se transfiguró delante de ellos. Fue el lugar donde Pedro habló de 3 enramadas. Pero ahora estaban acompañando a su maestro, pero el sueño pudo más que la advertencia que les había hecho. Marcos 14:37 dice: y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué es necesario que estemos alerta? Alguno pensará, es por causa de la tentación. Esa es apenas la primera razón del por qué debemos estar alerta. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténgase en firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En otras palabras, cuando tú, hermano y hermana, estás viviendo una crisis, estás en un momento de angustia o preocupación por las cosas del diario vivir, por lo que estamos viviendo, por las cosas que se ven, por el futuro incierto que se tiene. No es solo usted, ya otros también lo vivieron en tiempos pasados. Ya otros también han vivido y han pasado por momentos de crisis y dificultades. Nunca piense, hermana o hermano, que usted está solo y que a usted le ha tocado la peor parte. No, ya hay otros santos en el mundo que también están llevando la misma situación y carga. 2, es necesario que estemos alerta por causa de la venida del Señor. Y creo que esta es la razón más que suficiente para que mantengamos nuestras vestiduras limpias y resplandecientes, lo mismo que nuestro espíritu atento y dispuesto. En todo tiempo, amado hermano, sean blancos tus vestidos y que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tú y yo estamos esperando y deseamos la venida de nuestro Señor y Salvador. Por esa razón, Él nos pide que velemos. Mateo 25:13, Él dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Como no lo sabemos, tenemos que vivir cada día como si hoy fuera el último día de nuestra existencia, bien vestidos de la gracia del Señor, bien cubiertos con la misericordia de Él, nuestra cabeza ungida, nuestra alma preparada y dispuesta. Viva cada día, hermano, como si fuera el último día de su vida. Porque recuerde, nadie puede determinar el día y la hora en que Él ha de venir. Solo sabemos que estamos a las puertas de su venida, que hoy está más cerca el día de nuestra salvación que cuando creímos.
que hoy el reloj de Dios ya está llegando a sus últimos segundos, que hoy Dios nos determina la bendición de poder vivir este día si así lo quiere y terminarlo, y que este día sea un día donde usted viva a plenitud su vida como cristiano. Nunca pierda el objetivo más importante de su alma. No se preocupe tanto por las cosas. No tengo, me hace falta, necesito, que su principal afán y necesidad sea estar revestido de la gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Un hombre y una mujer vestida con las vestiduras de la salvación. Velamos porque somos hijos del Dios Altísimo. Primera de Tesalonicenses dice unos textos que me parecen muy especiales. Capítulo número 5 dice así en Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer que está encinta y no escaparán. Hoy todavía se está hablando de que ya las cosas se solucionaron en Israel, que estamos entrando en un nuevo proceso de la paz, que hay nuevos acuerdos. Cuando en el mundo se habla mucho de paz y seguridad, entonces debemos estar preparados, porque vendrá sobre todos esos que hablan y profetizan en paz y seguridad. Vendrán dolores y destrucción repentina. Y sigue diciendo el escritor bíblico: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque recuerde, amado hermano, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Cuarto, porque hay una recompensa para quienes velan. Lucas 12:35 dice en esta versión: estén vestidos, listos para servir y mantengan la lámpara encendida, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá Él el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Imagínese usted esta recompensa tan extraordinaria, no solamente que nos da la salvación, sino que si nos encuentra velando, vestidos, porque cuando dice el texto estén vestidos, quiere decir preparados, listos, y mantengan la lámpara encendida, o sea, su corazón, su alma llena del Espíritu Santo. Amén. Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrir la puerta y dejarlo entrar a él
en el momento en que Él llegue o llame. A esos siervos que estén listos y a la espera de su regreso, esos van a ser recompensados. Y la recompensa dice, Él mismo les indicará dónde sentarse. Él se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Creo que podemos definir que somos fruto del Getsemaní, de la angustia, del dolor y de todo lo que mi buen y Salvador sufrió por nuestras almas. No es tiempo ni para dormir, ni para preocuparnos por las cosas triviales y pasajeras de la vida, sino más bien para vestirnos de la gracia del Señor. Es tiempo, hermano, de que preparemos nuestras lámparas y nuestra vida esté encendida, adorando al Señor, buscando su rostro. Los que oran estarán con sus oídos afinados para oír la voz de aquel que vendrá a llevar a su pueblo. Los que oran y buscan con diligencia tendrán afinado el oído para oír la voz del Rey cuando diga, subid acá. Es una necesidad que hoy estemos más preparados que nunca, más dispuestos. El tiempo ha avanzado. Los días son más cercanos para la venida de nuestro Señor. Usted le costó un gran precio a mi amado Salvador. Su alma tiene gran valor en su presencia. Un día en la eternidad te mostrará el Señor a ti, a los ángeles, aún en las huestes de maldad, te mostrará como el trofeo más grande y le dirá a Satanás, tú a él, a ella lo quisiste destruir, mas yo lo he hecho nueva criatura. Lo quisiste matar, pero yo les he dado vida. Quisiste destruirlo, yo lo hice nueva criatura. Hoy le he puesto sobre su vida la presencia y la unción de mi espíritu y lo he convertido en el más hermoso trofeo, el trofeo de ser los hijos del Dios Altísimo. No sé si usted, hermano o hermana, puede entenderme la gran necesidad que se tiene hoy de buscar con afán y agonía el rostro del Señor. Amén. Hoy necesitamos clamar al Señor misericordia por nuestras vidas. Misericordia por nuestras vidas. Porque es necesario clamar por misericordia por nuestras vidas. El que mire o que crea que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Nunca podemos estar tan seguros. ¿Dónde terminará nuestros esfuerzos y nuestra angustia o preocupación por la salvación? Cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto, estamos aquí, todavía luchando y batallando diariamente con todas las cosas que enfrentamos. Por esa misma razón, debemos recordar que mi amado Salvador, que nuestro amado Jesús, pagó un precio muy alto por nuestra alma y que no hay razón para dejar a un lado lo que Dios hizo en nuestras vidas, simplemente porque tengo necesidades, estoy enfermo, tengo situaciones adversas, tengo dificultades y yo como que mejor no sigo insistiendo. Ahora con mayores veras es que debemos insistir por la salvación de nuestra alma. Hagamos una oración y pidamos al Señor que nos ayude a terminar con gozo esta carrera, como dice Pablo. Amén. El día está llegando a su final. La noche se ha aproximado, pero mientras dura el día se puede trabajar, porque llegará la noche cuando ya no se puede trabajar. Vamos a adorar al Señor. Vamos a servir a Él.
disponga su vida para hacer cosas para la obra de Dios. Hable de alguien, invite a alguien, comuníquele a alguien lo que usted es en Cristo Jesús. Y dos, de un buen testimonio de lo que usted es como cristiano y cristiano. Si usted no tiene buen testimonio, no hable de mi Salvador, porque no beneficia a la obra de Dios, afrenta la obra de Dios. Pero si usted es un hombre y una mujer temerosa de Dios, hable del que es la razón de su existencia, del que te compró a precio de sangre y que te sostiene con su gracia. Señor Jesús, amado y precioso, sea bendito tu nombre. Oh, Cristo. Ayúdanos en nuestras luchas diarias, en nuestros momentos de crisis que como naturalmente humanos que somos, Conocemos. De mi vida eres tú, Amén, amén. gracias, Señor amado, precioso y bendito, Rey de los cielos, Por por tus amar, grandes misericordias, por tu favor, tu amor y tu Señor. amar. gracias por extender tu mano divina sobre nuestras Gracias vidas, por esta palabra para darnos la maravillosa. vida y liberarnos de las garras Oh, de la muerte. gracias por tu palabra, Señor. Gracias Nos por alienta, sacarnos a muchos de las prisiones nos de la llama. muerte donde los tenía Satanás. Pido, Señor, Gracias por fortalece haber mi extendido Gracias sobre por nosotros el hablarnos, manto de misericordia sea y tu habernos voluntad en mi ponernos alerta, con esa gracia divina. entender Hoy levanta, que Señor, queremos poner nuestras levanta, vidas, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, esencia, que sean que se haga tu testimonio vivo del voluntad, poder no la de Dios, nuestra, que se haga tu que voluntad sean en la vida. testimonio viviente de la gracia dominar esta divina carne, tuya. Señor. Pon en sus bocas, en sus Dominar labios, esta en carne, sus Señor. Por corazones, favor, te lo pido, Señor, en el la nombre de unción y la Señor, palabra de vida que la gente necesita. Santo, Señor. Hoy, Señor, más que nunca necesitamos tu presencia, Necesito tu presencia. bendición y tu respaldo. oh, Ayúdanos a ayúdanos valorar a esta permanecer salvación tan en extraordinaria que nos has oración, regalado. Fortaleza, para Que poder no oír la tu voz, para abandonemos Oh, poder Padre. por escuchar problemas el llamado económicos, por cuando tú problemas vengas, de Cristo Señor. familia, amado, por por problemas de favor. cualquier índole, sino que Amén. más bien Permanecer fuerte en ti. afirmemos nuestro corazón delante de Oh, ti. Santo Tu eres Jesús. Cada misericordia, día Amén, Señor, peleemos la buena batalla de la fe. solamente Echemos mano amén. de la vida poder eterna. y tu amor y tu Que verdad. seamos valientes Te lo pido, guerreros. Santo, Señor, Que en el nombre levantemos poderoso. las espadas y también nuestros escudos. Que nos pongamos el yelmo de la salvación. Amén, Nos amén. vistamos de la justicia divina tuya. Haz Amén, de cada uno aleluya. de tus hijos en la casa de Por adoración, favor, por instrumentos favor, vivos de tu gracia, Señor. instrumentos Amén. sólidos y poderosos, Santo, ungidos y revestidos de tu presencia por para traer Señor. salvación, liberación, restauración y sanidad a la vida de las almas. En el precioso y santo nombre tuyo. Aleluya, amén. Aleluya, Te aleluya. adoro, Oh, Señor. Dios. Ahora quiero pedir, Señor precioso, que bendiga a cada hermano y hermana que está quebrantado de salud. En tu nombre santo reprendo todo espíritu Aleluya. de enfermedad, Amén, amén, toda en el Amén. dolencia y nombre de quebranto Jesús. de los cuerpos. En la autoridad del Aleluya. nombre de Jesús, Amén, amén. quito toda opresión, toda oposición e Amén, impedimento que se aleluya, en está el nombre de formando Jesús. o que está cernido sobre la vida de cada uno de tus hijos. Aleluya. En Cualquier el obra de nombre de Satanás, Gloria a Jesús. Dios. ahora mismo la disipo en el nombre de Jesús. Amén, Ahora Amén. mismo En el amén. nombre de reprendo y echo Jesús. fuera toda obra de iniquidad en el nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Salvación, Jesús. En el Amén. nombre de Jesús, libertad, Santo Señor. liberación, bendición, fortaleza, consuelo a cada vida, a cada corazón, a cada Amén. hogar, Así es. a cada Maravilloso, Amén. cristiano y Señor, cristiana. aleluya, amén, En el Por tu nombre gran amén. de Amén, amén, Jesús. misericordia. amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Amén, Amén. Dios les bendiga, Aleluya. amados Amén. hermanos. gracias, mi pastor, Dios la bendiga. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, pastor. Gracias, Dios lo Dios. bendiga. Amén. Amén, pastor. Qué alegría. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Los bendiga, Miguelito. Y a todos Gracias, mis hermano hermanos. pastor. Dios lo bendiga. Hermanos,
Dios los guarde. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Amén, amén. Pastor, Dios le Amén. bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Dios los Bendiciones bendiga. para Día para todos. todos.